Entonces nos habíamos quedado la clase pasada más bien habíamos comenzado a ver lo que es los mecanismos básicos de transferencia de calor. Más antes también vimos lo que es básicamente de qué trata el curso, vimos el temario, los objetivos de la asignatura, caracterización y la bibliografía. Comenzamos a ver los mecanismos de transferencia de calor. Entonces dijimos que el calor es una energía que se transfiere debido a una diferencia de temperaturas. Es decir, para que haya calor debe de haber una diferencia de temperaturas. El calor es una energía y como tal tiene unidades de energía, como son en el sistema internacional el Joule, en el sistema inglés BTU y también en el sistema internacional la caloría o kilocalorías. Y existe una equivalencia entre el calor y el trabajo. El trabajo también es una manifestación de la energía o es la capacidad que tiene un cuerpo para realizar trabajo. Entonces, decimos que el calor se transfiere por mecanismos de conducción, convección y radiación. Comenzamos a ver lo que es conducción. Conducción decíamos que es cuando el calor es el mecanismo de transferencia de calor en el cual se transfiere el calor mediante el movimiento de partículas adyacentes en un cuerpo. Esas partículas pueden ser átomos o electrones libres o moléculas. El calor por conducción es más rápido en algunos materiales que en otros debido a estas características como la configuración del material y la separación entre las partículas. Obtuvimos aquí una ecuación para la conducción de calor en un sólido, básicamente, o puede ser en un líquido en general, pero es para la conducción. Y esta ecuación también se conoce como la ley de conducción de Fourier y aplica para el caso de conducción en una dimensión, aunque también se puede aplicar después deduciendo la ecuación a 2 o 3 dimensiones, ya que el calor es un fenómeno que ocurre en el espacio tridimensional y, como decíamos, se debe a la diferencia de temperaturas. La temperatura también se distribuye en el espacio tridimensional. Esta ecuación, decíamos, nos dice que el calor, bueno, esta Q es transferencia de calor o rapidez de transferencia de calor y es proporcional a la diferencia de temperaturas y al área e inversamente proporcional a la distancia, longitud o espesor del material. Si quitamos la proporcionalidad para poner el signo igual, introducimos la constante de proporcionalidad, que es la constante de conductividad térmica del material, y obtenemos esta ecuación en esta forma. Después también mencionamos que el otro mecanismo de conducción de transferencia de calor es por convección. En este caso, el calor se transfiere mediante el movimiento de un fluido. Y tenemos dos tipos de convección, que puede ser convección natural o convección forzada. Convección natural es cuando la convección o el movimiento del fluido se origina debido al cambio en la densidad en el fluido. Después tenemos la convección forzada, que es cuando el movimiento del fluido se produce mediante algún mecanismo externo y
describimos cómo se produce este fenómeno de convección. Este fenómeno inicia con una transferencia de calor por conducción entre un material sólido hacia la capa límite del fluido, y después ocurre la convección mediante el movimiento del fluido. Una vez que el calor ya se ha transferido del material sólido hacia el fluido. Esta capa límite térmica es una pequeña capa de fluido que tiene un pequeño espesor, en el cual la temperatura alcanza un 99% de la temperatura la temperatura de la corriente libre de fluido. Entonces aquí V subíndice infinito y T subíndice infinito nos indican la velocidad y la temperatura libre del fluido. Entonces este símbolo subíndice infinito es para indicar qué es la corriente libre del fluido, es decir, donde ya el fluido alcanza las características que definen el flujo, ya que mencionábamos también que en, en, el, en el punto de contacto entre el fluido y la placa o el material sólido, el fluido se adhiere al material sólido, y esto se conoce como condición de no deslizamiento, y por lo tanto en ese punto la velocidad del fluido es cero, y a partir de ahí empieza a crecer la velocidad desde el punto de contacto con el sólido hasta un punto en donde alcanza la corriente libre del fluido. En ese punto, de hecho, cuando alcanza el 99% de esa velocidad, esa distancia que se requiere para que el fluido alcance esa velocidad, esa es la capa límite de velocidad. Entonces, por eso es que necesitamos conocer este fenómeno, cómo ocurre. Decíamos, ahorita básicamente estamos viendo a manera de introducción estos fenómenos, y como describimos en el temario, estaríamos viendo otra unidad que se trata acerca del análisis de la convección y otras, bueno, y lo de la conducción. Básicamente tenemos ahí dos o tres unidades que tratan acerca de la transferencia de calor por conducción. Entonces esto lo veríamos más a detalle en esas unidades. Y obtuvimos entonces que el calor es proporcional al área por la diferencia de temperaturas entre la temperatura entre esta placa sólida y la temperatura de la corriente libre del fluido. La corriente libre del fluido, decíamos, es después de la capa límite. La capa límite es donde incrementa la velocidad desde cero hasta alcanzar la velocidad de la corriente. Y esto es igual a un coeficiente H, que se conoce como coeficiente de transferencia de calor por convección, por el área, por la diferencia de temperaturas. Entonces decíamos, esta ecuación también se conoce como la ley de enfriamiento de Newton. Entonces eso es en cuanto a estos dos mecanismos de conducción y convección. Entonces también existe el otro mecanismo que hay para transferencia de calor, que es por radiación. Y tenemos el mecanismo de transferencia de calor por radiación. Y también, si vamos a notar, transferencia de calor por radiación es
la transferencia de calor por medio de ondas electromagnéticas debido a diferencia de temperatura. Profe, ¿puede decirlo de nuevo? Y transferencia de calor por radiación es un mecanismo de transferencia de calor mediante ondas electromagnéticas debido a una diferencia de calor, a una diferencia de temperaturas. Esa sería la transferencia de calor por radiación como tal. Entonces, sabemos que las ondas electromagnéticas se transfieren a través del espacio y no necesitan de un material para viajar, como es el caso de la transferencia de calor por conducción o por convección, en donde necesitamos de un material, ya sea un sólido o un fluido. En el caso de la radiación no es así. Estas pueden viajar, estas ondas electromagnéticas pueden viajar a través del vacío y también a través de algunos materiales, como el caso de algunos gases, como el aire, por ejemplo. Sin embargo, no requieren de un material y cualquier material, cualquier otro a una temperatura por encima del cero absoluta, del cero absoluto, emite radiación. Es, cabe recordar que la temperatura del cero absoluto, o sea, una temperatura de 0 grados Kelvin, esa es la temperatura absoluta, de temperatura de cero absoluto es 0 grados Kelvin y equivale a menos 273 grados centígrados. Esa temperatura, cualquier cuerpo que se encuentra a una temperatura por encima del cero absoluto, emite una radiación. Y un cuerpo o un objeto, un cuerpo, un material llamado cuerpo ideal o cuerpo negro, emite una radiación que viene dado por el calor es igual a esta constante sigma
por el área, por la temperatura a la cuarta. Esa es la radiación que emite un cuerpo negro, el cual es un cuerpo ideal que emite esta cantidad de radiación. Es el cuerpo que puede emitir la máxima cantidad de radiación que tiene la mayor cantidad de emisividad para emitir más radiación que cualquier otro cuerpo, que cualquier otro objeto o material. Aquí en esta ecuación para este calor de radiación, la constante sigma se llama constante de Stefan Boltzmann. Decíamos, cabe mencionar que T es la temperatura absoluta. O sea, en grados Kelvin. Para el caso en donde no se tiene una máxima emisividad, para el caso de para el caso de un cuerpo no ideal, o también llamado cuerpo gris. Para un caso de un cuerpo que no emite la máxima radiación. Entonces, en ese caso, tenemos otra constante, otro factor que introducimos en esta ecuación como epsilon por sigma por A, que es el área, por la temperatura a la cuarta. Entonces aquí esta constante epsilon es la emisividad, constante de emisividad. Material. Estas son, aquí vemos que esta constante puede
puede tomar valores de 0 a 1 en el caso de que sea igual a 1. Sería para el caso del cuerpo ideal o cuerpo negro. Y en todos otros casos puede tomar un valor menor a 1, de 0 a 1, que puede darnos, para el caso de un cuerpo no ideal, un cuerpo gris, en el cual el calor que radia será menor al máximo que puede radiarse si fuera el caso de un cuerpo negro. También eso es para el caso de la radiación que emite un cuerpo cuando tiene cierta temperatura por encima del cero absoluto. Y como podemos ver, si esa temperatura estaría especificada en grados Kelvin, que es la temperatura absoluta. Y para estos casos, el, de un cuerpo no ideal, un cuerpo gris, entonces esta sería la forma de obtener la radiación emitida por este cuerpo. Sin embargo, también puede haber una transferencia de calor entre dos superficies mediante radiación. Sí, puede haber un intercambio de calor entre dos. De calor por radiación entre dos superficies. Esto es, como puede ser el caso, por ejemplo, de dos paredes que están una enfrente de la otra. Entonces puede haber esta transferencia de calor entre estas dos mediante radiación, en el cual en este caso no es necesario que exista un material en medio. Y en este caso la transferencia de calor estaría dada por una diferencia del calor de una con respecto a la otra. El calor intercambiado sería la unicidad por la constante de Stefan Boltzmann por el área por la diferencia de temperaturas a la cuarta. Una temperatura le llamaríamos temperatura 1 a la cuarta. Entonces aquí nos faltó mencionar cuánto equivale el valor de la constante de Stefan Boltzmann, que tiene un valor de 5.67. Por 10 a la menos 8. Tiene unidades de watts sobre metro cuadrado, un grado Kelvin a la cuarta.
diferentes valores para las constantes de emisividad. Por ejemplo, se pueden obtener de algunas tablas, las cuales, por ejemplo, se encuentran normalmente en los libros de transferencia de calor, ya sea en los apéndices o en alguna parte dentro de los capítulos. Entonces sería para calcular la transferencia de calor por radiación entre dos superficies. Entonces vamos a resolver un pequeño ejercicio para ilustrar estos conceptos. Entonces, ahí si gustan anotar. Una cara de una placa de cobre de 3 centímetros de espesor, se mantiene a 400 grados centígrados y la otra se mantiene a 100 grados centígrados. ¿Qué cantidad de calor se transfiere a través de la placa? Entonces ahí básicamente dice que se trata de una placa de cobre. Aquí nos menciona el material para encontrar la constante de conductividad térmica del material, que es en este caso el cobre, y eso lo podríamos buscar en alguna tabla. Y nos dice que tiene 3 centímetros de espesor y se mantiene a temperatura de 400 grados centígrados en una cara y otra a 100 grados centígrados. Básicamente esto es lo que tenemos, que tiene 3 centímetros de espesor y no nos menciona el área, por lo cual
estaremos obteniendo entonces la cantidad de calor que se transfiere a través de la placa estaríamos obteniendo calor por unidad de área. Como no nos menciona el área, podríamos obtener nada más el calor por unidad de área. Entonces nos dice que de un lado tiene una temperatura de 400 grados centígrados y del otro lado tiene una temperatura de 100 grados centígrados. Pues decíamos la conductividad térmica del material de tablas que podemos buscar una tabla y pues, aquí tenemos algunas tablas en un apéndice. Entonces, decíamos en las tablas el valor de la conductividad térmica del material, en este caso que es cobre, es de 370 watts sobre metro grado centígrado. Entonces aquí lo que tenemos es básicamente un fenómeno de transferencia de calor por conducción, en el cual se transfiere el calor de un lado de la placa al otro debido a una diferencia de temperaturas. De un lado está a 400 y del otro lado está a 100 grados centígrados y la placa tiene un espesor de 3 centímetros. Entonces ahí que podemos aplicar la ecuación de conducción de calor, dado que se trata de un fenómeno en donde el calor se transmite por el mecanismo de conducción. Entonces aquí como vemos que se trata de un fenómeno en donde el calor se
transmite por el mecanismo de conducción. Entonces podemos aplicar esta ecuación que es para la conducción de calor unidimensional y que decíamos también se conoce como la ecuación de conducción de Fourier. Entonces ahí tenemos la ecuación. Decimos, esta se conoce como ley de conducción de calor de Fourier. Entonces ahí nos pide obtener el calor, pero decíamos no nos dan el área. Entonces, como no conocemos el área, podemos obtener el calor por unidad de área. Entonces aquí, para obtener el calor por unidad de área, el área que está en el lado derecho lo pasamos al lado izquierdo dividiendo para que nos quede Q sobre A es igual a menos K. El menos decíamos que se utiliza para indicar que la transferencia de calor ocurre en dirección de mayor a menor temperatura. Y después aquí, como tenemos una diferencia de temperaturas finita, no es una diferencia de temperaturas infinitesimal, entonces no tenemos una derivada. Lo podemos expresar también como delta T entre delta L o delta X. O sea, el delta L o delta X es el espesor. Y delta T es la diferencia de temperaturas. Entonces aquí podemos nada más sustituir los valores, puesto que conocemos los valores. Sería menos, luego sustituimos 370 watts sobre metro grado centígrado por la diferencia de temperaturas, o sea, 400 grados centígrados menos 100 grados centígrados. Y esto dividido entre delta X o delta L, que es el espesor, o la distancia, que sería 3 centímetros, es igual a 0.03 metros. Entonces el calor por unidad de área nos daría, ¿cuánto nos daría el resultado para esa operación? Menos 3.7 por 10 a la menos 6. 3.7
por 10 a la Menos 6. 6. Si les da eso a alguien más, a los demás. Sí, a las ¿Te da unidades. eso? No, perdón, el exponente asociativo. No es menos 6, es a la 6, perdón. Es a las 6. Las unidades serían unidades de watts por metro cuadrado. Y por 10 a la menos 6 también lo podemos expresar como unos 3.7 megawatts sobre metro cuadrado. Entonces vamos a continuar con otro pequeño ejercicio también para involucrar los conceptos de convección y de calor transferencia de calor por convección por conducción o radiación. Bien. Aquí, si gustan anotar, por favor. Dice una corriente eléctrica pasa por un hilo de 1 milímetro de diámetro y 10 centímetros de largo. El hilo se encuentra sumergido en agua líquida a la presión atmosférica y se incrementa la corriente
interior hasta que el agua hierve. ¿La corriente interior qué, perdón, profe? Hasta que el agua hierve. Gracias. Sí. En esta situación, H es igual a 5 watts sobre metro cuadrado grado centígrado. Y la temperatura del agua será 100 grados centígrados. ¿Cuánta potencia eléctrica se debe suministrar al hilo para mantener su superficie a 114 grados centígrados? Entonces nos dice que se trata de un hilo que se encuentra sumergido en agua. Y pasa una corriente eléctrica por este hilo que tiene 1 milímetro de diámetro y 10 centímetros de largo. Entonces este hilo se encuentra sumergido en agua, tiene una longitud de 10 centímetros y un diámetro de 1 milímetro. Entonces, en determinada situación, aquí lo que ocurre es que se pasa una corriente eléctrica este, por este hilo. Y entonces, se calienta, digamos.
y eso hace que se incremente la temperatura hasta que el agua hierve. Entonces, en esa situación, la temperatura del agua va a ser igual a 100 grados centígrados. Mientras que la temperatura del hilo va a ser igual a 114 grados centígrados. Es decir, ahí hay una transferencia de calor del hilo hacia el agua mediante convección, ya que cuando la temperatura del hilo se incrementa y alcanza los 114 grados centígrados, entonces esto va a transferir calor del hilo hacia el agua, primero por conducción. También va a haber una transferencia de calor por conducción y por convección, ya que eso produce que la diferencia de temperaturas produce que el fluido entre en movimiento y se produzca una transferencia de calor también por conducción, en ese caso por convección. En ese caso, ¿qué tipo de convección sería? ¿Natural o forzada? Forzada, ¿no? Por lo mismo de que el agua está a 100 grados centígrados. Sería natural nada más, porque no hay algún dispositivo mecánico externo que produce el movimiento del agua más que el cambio en la temperatura. Entonces ahí lo que tendríamos es transferencia de calor por convección natural. Entonces aquí nos mencionan el coeficiente de transferencia de calor. Entonces no lo tenemos que buscar en las tablas. Normalmente también, si no lo conocemos, lo necesitamos. Entonces hay que buscarlo de las tablas. Aquí, como ya nos los mencionan, entonces no hay que buscarlo de otro modo. Tenemos que buscarlo. Para buscarlo, normalmente tendríamos que tomar en consideración el movimiento del fluido y la temperatura a la cual se encuentra el sistema, ya que este coeficiente varía de acuerdo a las condiciones del sistema, como son, decíamos, la velocidad a la cual se encuentra moviendo el fluido. Esto, como mencionábamos, más adelante estaríamos viendo más a detalle esta unidad dedicada a la transferencia de calor por convección. Entonces, en sí, esto también depende, el coeficiente de transferencia de calor por convección depende también de la velocidad del fluido. Es decir,
también lo hemos seguramente observado de manera personal o en la vida cotidiana, cuando algo, el aire o el agua, enfría, soplamos para enfriar algo. Entre más soplamos, más fuerte, más aumentamos la velocidad del aire, el flujo de aire. Entonces, aumentamos, en ese caso, lo que hacemos también es aumentar el coeficiente de transferencia de calor por convección. Entonces, ese coeficiente depende de la velocidad. Si no nos los dieran, decíamos, tendríamos que buscarlo de las tablas, y para buscarlo tendríamos que saber un rango de velocidad al cual está moviéndose el fluido en este sistema. No exactamente la velocidad, pero sí un rango de velocidad, o a veces algún número adimensional, como puede ser el número de Reynolds o algunos otros números adimensionales que se utilizan también para caracterizar el sistema. Entonces, en este caso ya lo tenemos. Y también puede depender de la temperatura. Entonces ya tenemos este coeficiente y nos dicen que es de 5 o 5, más bien 5,000, watts sobre metro cuadrado, grado centígrado. Pues aquí decíamos, este fenómeno es transferencia de calor por convección natural, independientemente de si es convección natural o forzada. La ecuación para calcular la transferencia de calor sería la misma, nada más lo que variaría sería la forma en cómo se produce el movimiento del fluido. Entonces decimos ahí también, habíamos anotado la ecuación para calcular la transferencia de calor por convección. Entonces vemos que la tenemos aquí, entonces la podemos copiar para utilizarla. Tenemos aquí la ecuación que nos dice, de hecho aquí lo que nos piden es qué potencia que se requiere suministrar. Eso es lo que necesitamos calcular. Entonces decíamos ahí las unidades de este calor, rapidez o razón de transferencia de calor, como habíamos mencionado por acá, esta Q es transferencia de calor o razón de transferencia de calor. O sea, sus unidades son joules por segundo o watts. Y si recordamos también de cursos anteriores, o sí, las unidades de watts son para potencia, para las cantidades de potencia, y se define también como energía por unidad de tiempo o trabajo por unidad de tiempo. Decíamos, energía, trabajo, calor tienen las mismas unidades, es el joule en el sistema internacional, y existe un equivalente entre ellas, y se pueden transformar también o convertir una en
o entre ellas, entre sí, una a otra. Calor se puede convertir en trabajo, trabajo se puede convertir en calor, en energía. En sí son equivalentes estas cantidades de calor, energía y trabajo. Y cuando se utilizan por unidad de tiempo es lo que nos da lo que es potencia. Y aquí la transferencia de calor o rapidez de calor es calor por unidad de tiempo, o sea, también tiene unidades de potencia. Y esto es entonces, así como vemos aquí que tenemos esta Q en unidades de potencia, en unidades de watts. Entonces, básicamente lo que nos piden aquí, potencia suministrada, es lo mismo que la rapidez de transferencia de calor, la razón de transferencia de calor. Y entonces es básicamente lo mismo que nos da la ecuación directamente. No, entonces, podemos ver aquí que conocemos estos términos, lo que es el coeficiente de transferencia de calor por convección, H. Conocemos el área o no la conocemos, pero lo podemos obtener en base a las dimensiones del hilo, la longitud y el diámetro que conocemos, y las temperaturas de aquí de la superficie del sólido, o sea, del hilo, y la temperatura de corriente libre del fluido, que es la temperatura del agua. Entonces ahí podemos calcular el calor básicamente directamente, o sea, esto es, como decíamos, un ejercicio bastante sencillo, nada más lo que se requiere es ilustrar o entender los conceptos. Entonces tenemos aquí H, que es 5000, ahí creo que había mencionado 5, pero lo que pasa es que el punto decimal no había tomado en cuenta el punto decimal, entonces, o no lo había visto más bien, entonces 5000 watts sobre metro cuadrado, grado centígrado, esto multiplicado por el área, que sería el área de contacto entre el material sólido y el fluido, o sea, sería la superficie alrededor del hilo, del alambre, alrededor de este hilo, que es como si fuera un cilindro. Entonces su superficie sería el perímetro por la longitud. El área sería el perímetro, que es pi por diámetro. El diámetro nos dice que es de 1 milímetro, pero necesitamos expresar en metros para tener unidades congruentes. Entonces, 0.001 metros, y por diámetro, y eso nos daría el perímetro, y luego por la longitud, que es 10 centímetros, también lo expresamos en metros para tener unidades congruentes. Eso sería 0.1 metros. Luego por la diferencia de temperaturas, la diferencia de temperaturas sería temperatura de 114 grados centígrados menos 100 grados centígrados. Eso nos daría la rapidez de transferencia de calor, que también equivaldría a la potencia suministrada. Así es la potencia, la energía que necesitamos suministrar para que se mantengan esas condiciones.
Entonces, ahí cuánto daría el resultado de esta operación. Me dio 7pi. 7 por pi, o sea, así. 21.9911. O lo redondeamos a 22. 22. Y las unidades serían de watts, porque sería 22 watts. Sí, entonces, básicamente la potencia que se suministra al hilo es la que se transmite por transferencia de calor al agua. Si se suministra más o menos, se cambiarían las condiciones. Entonces, suministrando esa cantidad, se mantiene el sistema de esa manera, el agua a esa temperatura y la superficie del hilo también a esa temperatura. Entonces vamos a continuar con otro pequeño ejercicio para ilustrar la transferencia de calor por radiación. Entonces, si gustan anotar, una tubería horizontal de acero que tiene un diámetro de 5 centímetros, se mantiene ¿Podría repetirlo, por favor? sí, una tubería horizontal de acero que tiene un diámetro de 5 centímetros, se mantiene a una temperatura de 50 grados centígrados en un recinto grande donde el aire y las paredes están a 20 grados centígrados. La emisividad de la superficie de la tubería de acero puede tomarse como 0.8. Calcúlese la pérdida de calor
de la tubería por unidad de longitud. Sí, entonces aquí nos menciona que se trata también de caso de transferencia de calor por convección y radiación en este caso. Entonces nos dice que es una tubería que se encuentra dentro de un recinto, espacio grande, digamos, así menciona. Entonces, se encuentra esta tubería en medio de... Entonces ahí nos dice que se trata de una tubería horizontal de acero que tiene un diámetro de 5 centímetros. Y que tiene una temperatura de 50 grados centígrados. Se mantiene a 50 grados centígrados. Aquí la temperatura de la tubería es igual a 50 grados centígrados. Mientras que la temperatura del aire y de las paredes están a 20 grados centígrados. Es decir, tanto el aire como las paredes del cuarto o del recinto se encuentran a la misma temperatura de 20 grados centígrados. Nada más la tubería es la que se encuentra a 50 grados centígrados. Que el material que es acero tiene una emisividad de 0.8.
Entonces, lo que nos pide es una pérdida de calor por unidad de longitud. También, como no nos dan la longitud total de la tubería, entonces hay que obtener la pérdida de calor por unidad de longitud, ya que no conocemos la longitud total. Aquí también necesitamos obtener algunos valores de tablas, dado que no nos dan el coeficiente de transferencia de calor por convección. Bueno, primero vamos a ver cómo ocurre aquí el fenómeno de transferencia de calor. Entonces tenemos ahí una tubería que se encuentra a 50 grados centígrados. Es una tubería de acero que tiene este diámetro de 5 centímetros y se mantiene a 50 grados centígrados. Entonces ahí lo que tenemos es una transferencia de calor de la tubería ¿hacia dónde? Hacia el aire y hacia las paredes. Entonces, ¿cómo ocurre esta transferencia de calor? Transferencia de calor hacia el aire ocurre por convección, es decir, aquí tenemos una diferencia de temperaturas entre una superficie sólida y un fluido, el aire, el cual también debido a la transferencia de calor y a una diferencia de temperaturas en el cuerpo del fluido provocará una diferencia de densidades que produce que haya un movimiento del fluido y ocurra por lo tanto una transferencia de calor por convección. Y además también al mismo tiempo ocurre una transferencia de calor por radiación, puesto que el material de la tubería tiene una cierta emisividad de 0.8 nos dicen, y entonces ahí podemos considerar también la transferencia de calor por radiación. Ahí la transferencia de calor por radiación es de la tubería hacia las paredes del recinto. Entonces aquí sabemos que, de acuerdo a lo que vimos, es que la transferencia de calor por radiación depende de la diferencia de temperaturas a la cuarta entre las dos superficies entre las cuales ocurre el intercambio de calor o transferencia de calor. En este caso, la superficie de la tubería y del cuarto. La temperatura de las paredes y del aire se mantiene a la misma temperatura. Entonces aquí tenemos dos mecanismos de transferencia de calor presentes en este caso. Transferencia de calor por convección y transferencia de calor por conducción. Entonces la transferencia de calor total o la pérdida de calor también lo podemos considerar como nos lo mencionan ahí, la pérdida de calor. Esto pues depende de cómo lo veamos, es una pérdida de calor porque se puede decir que, por ejemplo, esta tubería podría estar conduciendo algún fluido a cierta temperatura, a 50 grados centígrados. Sin embargo, debido a que el ambiente, el aire y la radiación, mecanismos de transferencia de calor, se encuentran a menor temperatura, ocurre una transferencia de calor de la tubería hacia el ambiente o hacia las paredes, y entonces
esa transferencia de calor se traduce en una pérdida para, el- para la temperatura de la tubería, la cual disminuiría su temperatura si debido a esto se requiere suministrar el fluido a una mayor temperatura para compensar por esta transferencia de calor. Entonces, por eso se considera como una pérdida. Y bueno, en sí, independientemente de cómo lo consideramos, es una transferencia de calor que ocurre debido a dos mecanismos y esto es el calor total que se transfiere. El calor total le ponemos aquí, por ejemplo, va a ser igual al calor por convección más la transferencia de calor por radiación. Es decir, la suma de las dos transferencias de calor nos va a dar el calor total que se transfiere. Entonces ahí podemos obtener cada uno por separado para después sumarlos y obtener el calor total, o lo podemos hacer en una sola operación. Podemos hacerlo primero por separado, primero obtener el calor por convección. Para ello decíamos, podemos también nuevamente utilizar la fórmula que es para obtener calor por convección. Entonces podemos volver a copiar esta fórmula o esta ecuación para utilizar, y este sería el calor por convección. Tenemos aquí el coeficiente que no nos dan, entonces hay que buscarlo de tablas, el área que tampoco nos dan, pero podemos obtener. De hecho no nos piden, de hecho como nos piden por unidad de longitud, podríamos expresar el área como el producto de el perímetro por la longitud. Y luego tenemos la diferencia de temperaturas, nos mencionan ahí las temperaturas de la superficie de la tubería de 50 grados centígrados y la del aire y de la superficie de las paredes, que es de 20 grados centígrados. Entonces ahí conocemos esos datos. Lo que nos hace falta conocer es el coeficiente H. Entonces lo tenemos que obtener de tablas. Entonces vamos a buscar ese valor. Tenemos aquí que para ese material y esas condiciones entonces decimos ahí también tenemos un caso de convección natural. Decimos este coeficiente de transferencia de calor por convección depende de algunos parámetros. Cuando buscamos en las tablas vamos a encontrar que depende
tanto del modo si es con transferencia de calor natural o forzada. Aquí tenemos también caso de convección natural, y también de la geometría y de la velocidad, o el rango de velocidad. Iniciamos este tema de convección, lo estaremos viendo más a detalle en la unidad correspondiente a la convección. Entonces, vemos aquí que para estas condiciones el valor es de 6.5 watts sobre metro cuadrado. El grado centígrado. Como decíamos, el área lo podemos expresar como el producto del perímetro por la longitud. Es decir, perímetro es pi por diámetro por L. Entonces, eso nos quedaría que el calor de convección es igual a H por pi por diámetro por L por temperatura de la pared, en este caso, menos la temperatura del fluido. Como nos piden Q por unidad de longitud, o sea, el calor por unidad de longitud, aquí podemos pasar L dividiendo y obtener Q sobre L. Esto es para convección. En el caso de la convección es igual a coeficiente H por pi por diámetro por temperatura de la pared menos temperatura del fluido. Y aquí que podemos entonces sustituir los valores para obtener Q sobre L debido a la convección. Va a ser igual a 6.5 watts sobre metro cuadrado grado centígrado por pi por el diámetro, que nos dice que es de 5 centímetros. Lo convertimos a metros y sería 0.05 metros por diferencia de temperaturas, que es 50 y 20. 50 grados centígrados menos 20 grados centígrados. Entonces nos daría el valor el calor de unidad de longitud para el caso de la convección. ¿Cuánto daría el valor de ese resultado? Me da 39 cuartos de pi o 30.63. 30.33. 63. 63. Entonces sería watts por metro. Sí, entonces sería para el caso de conducción de calor por convección.
Y decíamos, tenemos dos casos de transferencia de calor, dos mecanismos, uno de convección, otro de radiación. Pues ahora vamos a obtener el calor por unidad de longitud para el caso de la radiación. Y también utilizamos la fórmula de la ecuación para la radiación que vemos habíamos puesto aquí. Entonces ahí podemos ver que de radiación es igual a la constante de emisividad por la constante de Stefan Boltzmann, el área, y la diferencia de temperaturas a la cuarta. Entonces aquí conocemos la emisividad que nos dan aquí, dice de 0.8. Conocemos las temperaturas, nomás hay que recordar aquí que las temperaturas son absolutas. El área y la otra constante. Podemos sustituir los valores. Esto sería igual a 0.8 por 5, esta constante, bueno, recordamos que vale 5.67 por 10 a la menos 8. Luego por el área también la podemos expresar como habíamos hecho acá en el otro caso, que es pi por diámetro por longitud. Y entonces, como tenemos pi por diámetro por longitud, como estamos aquí ya dividiendo Q sobre L, entonces ya no necesitamos poner la longitud aquí, ya nada más ponemos pi por diámetro, que bueno, ya podemos aquí sustituir el valor del diámetro, que es 0.05 metros. Y por la diferencia de temperaturas, que es a la cuarta, pero temperatura absoluta, pues tenemos ahí 50, sería 50 más 273, que sería 323. A la cuarta, menos 20 grados centígrados más 273 es 293 a la cuarta. Y eso nos daría el calor por radiación. ¿Cuánto daría el resultado de esa operación? $25.04120186. Sí, a mí también me da eso. 25.0412
0,4. 0,4. 12. Y bueno, ya. Ujú, Con sí. Sería watts por unidad de longitud sobre metro. Y entonces eso es el calor de radiación. Entonces el calor total unidad de longitud, también este es por unidad de longitud. Sería 30.63 más 25.0412 watts sobre metro. ¿Cuánto daría el resultado? 55.6712. 55.6712. 55.67, lo dejamos en watts sobre metro. Entonces este sería para ilustrar los mecanismos de transferencia de calor por conducción, convección y radiación. Entonces vamos a dejar hasta aquí por el día de hoy. Vamos a proceder a pasar lista nada más. Aguilar Pérez, Presente, profe. Ambriz Rodríguez, Profe, ¿habrá ahorita un momento para que le comente su situación de mi compañero, por favor? sí, sí, es quien escribió el correo, sí, 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 bien, sí, ya lo, no es que no lo recordaba quién es. Arrasola Ordóñez, Presente, profe. Arroyo Tapia, Presente, profe. Arteaga Trejo, Bello López, Presente, profe. Bolaños Castillo, Presente. De la Cruz Chale, Presente. García Ordóñez, Gómez Holguín, Presente. González Flor, Presente. Hernández Daniel, Presente. Hernández Morales, Presente, profe. Hernández Santamaría, Presente, profe. Isla Suárez, Presente, profe.
Márquez Barrera. Presente. Ortega Mendoza. Presente. Ortiz Bautista. Presente. Palomo Ángeles. Presente, profe. Ugalde Rojo. Presente, profe. Y Zamorano Monroy. Ahí está. Entonces serían todos. Profe, me comenta un compañero que tiene problemas con su internet. Es García Ordóñez. Sí, es el. No, sí, ya está aquí. Sí, está bien, ya lo. Sí, entonces, ¿algún comentario? Bueno, nada más me pidió mi compañero que le comentara lo de su situación del accidente, pero pues no sé si. Sí nos escribió, entonces nada más que se me olvida cuál es su nombre a veces, entonces sí, pero sí está bien. Sí, entonces sería todo por hoy, nos vemos la próxima, entonces. Sí, profe, gracias. Sí, hasta luego. Gracias, profe. Luego, profe. Sí, hasta luego. Luego. Hasta luego. Dios. Sí, hasta luego.